Os mentí. No, esperad. Eso sería demasiado fácil. Mentir implica que sabía la verdad y os la oculté. Lo que ha ocurrido es mucho peor. Lo que ha ocurrido es que todos nosotros, yo, los físicos teóricos de YouTube, los analistas de Reddit y vosotros, hemos sido víctimas de una ilusión colectiva que ha durado 10 años. En uno de mis últimos vídeos, con total convicción matemática, os dije que el mundo del revés de Stranger Things era una brana paralela. Os dije que era un universo espejo, flotando en un hiperespacio de 11 dimensiones. Un universo pegado al nuestro, como una rebanada de pan de molde pegada a otra. Os dije que era un lugar, un destino, una copia oscura de Hawkins, que existía por derecho propio. Parecía la respuesta perfecta. Era elegante, era simétrica, encajaba con la teoría M. Pero la ciencia no trata de lo que es elegante. La ciencia trata de lo que es real. Y la realidad, amigos míos, acaba de golpearnos en la cara con la fuerza de un tren de mercancías. Con el estreno del volumen 2 de la temporada 5, los hermanos Duffer abrieron la caja negra, revelaron los mecanismos internos de su universo. Y al hacerlo, han convertido mi vídeo anterior en papel mojado. Según lo que hemos visto en esta última temporada de Stranger Things, el mundo del revés no es una dimensión paralela, no es un universo espejo. El mundo del revés es un puente. Y sé lo que estáis pensando. ¿Qué más da, JJ? Puente, dimensión, ¿es semántica? Pues no, no es semántica. En física teórica, la diferencia entre una dimensión paralela y un puente es la diferencia entre estar seguro en el salón de tu casa o estar colgando de una cuerda sobre un abismo infinito. Lo que vamos a hacer hoy no es un vídeo de curiosidades, no. Hoy vamos a asistir a una clase magistral de relatividad general. Vamos a tener que entender de verdad qué es un puente de Einstein-Rosen. Vamos a tener que hablar de materia exótica con densidad de energía negativa. Vamos a tener que entender por qué el mundo del revés no está abajo, sino arriba. Vamos a demostrar que Hawkins no está sufriendo una invasión. Hawkins está sufriendo un colapso topológico. Soy JJ Priego y bienvenidos a la rectificación científica más aterradora de la historia de este canal. Un canal que ya tiene 10 años. Hoy vamos a desentrañar otra vez la ciencia de Stranger Things. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender la magnitud del error, primero tenemos que entender qué creíamos que era verdad. Hasta el episodio 5 de esta temporada final, la comunidad científica operaba bajo el modelo de la brana. Imaginad dos hojas de papel. Una somos nosotros, la otra es el mundo del revés. Están separadas por una distancia minúscula, en una cuarta dimensión espacial, el bol. Bajo este modelo, el mundo del revés es un territorio. Si tú viajas allí, estás en un país distinto. Un país oscuro, frío y lleno de monstruos, pero un país con fronteras, geografía y estabilidad. Pero entonces Dustin Henderson, abre el diario del Dr. Brenner y lo que encuentra allí no son mapas de otro mundo, no, son ecuaciones de transporte. El episodio 5 confirma explícitamente que el mundo del revés funciona como un puente entre dos puntos en el tiempo y el espacio. Dustin lo llama, utilizando la terminología de dragones y mazmorras, un pasillo. Pero luego, Erika y el profesor Clark nos dan el término científico real, en una escena que muchos ignoraron, pero que es la piedra roseta de la temporada. Agujero de gusano o puente Einstein-Rosen. Vamos a actualizar la analogía más famosa de la historia del cine de ciencia ficción. Sí, la de Interestelar y Horizonte Final. Pero vamos a ir más profundo que ellos. Imaginad que esta manzana es el espacio-tiempo. La piel de la manzana es nuestro universo. Si una hormiga quiere ir desde el tallo, que es Hawkins, hasta la base, que es el destino, tiene que caminar por toda la curva. Es un viaje largo. Pero si la hormiga pudiera atravesar la manzana, creas un atajo, creas un túnel. Ahora atended bien porque aquí es donde nuestra intuición nos ha fallado durante 10 años. Nosotros pensábamos que el mundo del revés era la parte de abajo de la manzana, la piel inferior. Pero la nueva revelación nos dice que no. El mundo del revés es el interior del túnel. El mundo del revés no es un destino, es el trayecto. Es la garganta del agujero de gusano que conecta dos realidades. Cuando Will, Nancy o Steve están en el mundo del revés, no están en otra dimensión. Están dentro de la geometría plegada del espacio-tiempo, que conecta nuestro mundo con otro lugar. Y eso lo cambia todo.
Explica por qué el mundo del revés es una copia de Hawkins. No es una copia física, es una proyección. Cuando la luz y la gravedad entran en un agujero de gusano, se curvan, se distorsionan. Las paredes del túnel actúan como un espejo gravitacional. Lo que vemos allí, la biblioteca, las casas, todo podría ser simplemente el reflejo distorsionado de nuestra propia realidad, impreso en las paredes del puente. Y el diario de Brenner lo confirma. El material del que está hecho este lugar no es materia bariónica normal. No, es un constructo inestable. Y justo esa palabra, inestable, nos lleva al problema físico más grande de todos. El problema que Einstein y Rosen descubrieron en 1935 y que nos dice que Hawkins está condenado. En 1935, Albert Einstein y Nathan Rosen publicaron un paper intentando eliminar las singularidades de la física. Descubrieron que matemáticamente podías conectar dos agujeros negros, sí. La solución se llamó puente Einstein-Rosen, pero había un problema fatal. La gravedad es una fuerza atractiva, es decir, siempre tira hacia adentro. Si abres un agujero en el espacio-tiempo, la gravedad de la propia estructura intentará cerrarlo inmediatamente. De hecho, los cálculos de John Wheeler en los años 60 demostraron que un puente Einstein-Rosen es dinámicamente inestable. La garganta del agujero se cierra, se pincha, más rápido que la velocidad de la luz. Nada, ni siquiera un fotón podría cruzarlo antes de ser aplastado por la singularidad. O sea que cualquier cosa que intentara entrar sería espaguetizada y destruida instantáneamente. Sin embargo, 11 cruza, Will cruza, Nancy cruza. El puente de Hawkins es atravesable. ¿Cómo es posible? Pues resulta que para que un agujero de gusano sea atravesable, tal como teorizaron Kip Thorne y Mike Morris en 1988, necesitas violar las condiciones de energía clásicas. Necesitas algo que empuje las paredes del túnel hacia afuera. Necesitas antigravedad. Necesitas materia exótica. Sí, lo que dijo Dustin. Y espera, porque materia exótica no significa materia rara. En física, es un término muy específico. Significa materia que tiene densidad de energía negativa. Imaginad que tenéis una pelota. La materia normal tiene masa positiva y genera gravedad atractiva, o sea, iría hacia el suelo. En cambio, la materia exótica tendría masa negativa. Si la soltaras, no caería al suelo, saldría disparada hacia el techo. Y lo más importante, generaría gravedad repulsiva. Por lo tanto, para mantener abierto el portal de Hawkins, para evitar que el espacio-tiempo aplaste a los chicos, necesitas apuntalar el túnel con cantidades masivas de esta materia exótica. Y aquí viene la conexión brillante con la serie que me ha volado la cabeza, que es esa constante visual que nunca desaparece: las esporas. Sí, esas partículas flotantes que parecen ceniza o nieve sucia. Siempre están ahí, flotando. Nunca se posan del todo. Llenan la atmósfera. Siempre pensamos que era contaminación o biología alienígena, pero la física nos dice que podría ser ingeniería. Ese polvo podría ser la manifestación visual de la materia exótica que mantiene la garganta del agujero de gusano abierta. Son los andamios cuánticos. Dustin menciona en esta temporada que el mundo del revés se sostiene por una forma de energía que aún no entendemos del todo. Si esa nieve desapareciera, la presión gravitacional del universo colapsaría el túnel en un nanosegundo, borrando a Hawkins de la existencia. Y hay más. En el capítulo 6, Dustin descubre que el escudo que protege a Vecna está compuesto de un material concreto. Vecna no está usando magia. Vecna se ha envuelto en la propia estructura exótica del agujero de gusano. Se ha vestido con el tejido del espacio-tiempo negativo. Por eso es casi invulnerable. No le estás pegando a un monstruo, le estás pegando a una distorsión topológica. Y bueno, hemos establecido que el mundo del revés es el puente. Y un puente, por definición, conecta el punto A con el punto B. El punto A es Hawkins, Indiana, Tierra, el planeta Tierra. Y el punto B, bueno, durante años, la serie nos hizo creer que los monstruos vivían en el mundo del revés. Pero si el mundo del revés es solo un túnel de servicio, ¿de dónde vienen realmente? Pues bien, los documentos de la temporada 5 nos da un nombre nuevo, un nombre bíblico y también aterrador: el abismo. Este es el verdadero origen. Esta es la auténtica Dimensión X. Cuando Once se enfrentó a Henry Creel, el número 1, en 1979, en esa batalla psíquica en el laboratorio, no abrió una puerta al mundo del revés.
No, no, no. Eso fue una interpretación errónea nuestra. Lo que pasó de verdad es que Once empujó a Henry fuera de nuestra realidad. Lo envió a través del tejido del cosmos directamente al abismo. ¿Y qué es el abismo? Bueno, es un mundo alienígena primigenio. Un ecosistema caótico, brutal y vivo. Allí es donde Henry encontró a la mente colmena. Allí es donde encontró las partículas de sombra. Henry no creó el mal. Henry cayó en un nido de avispas cósmicas y se convirtió en su reina. Pero lo que rompe todos los esquemas es la ubicación de este abismo. Estamos acostumbrados a pensar en el upside down, el mundo del revés, como algo que está abajo, subterráneo, el hell, el infierno. Pero la serie revela explícitamente que el abismo no está debajo de Hawkins, está encima, más allá del cielo. Y esto tiene implicaciones cosmológicas aterradoras. Sugiere que nuestro universo es una burbuja, una pequeña isla de orden, flotando en un océano de caos multidimensional. Debemos reconfigurar nuestra percepción del miedo. El horror no yace bajo nuestros pies, sino que pende sobre nuestras cabezas. El abismo no es un sótano, se encuentra encima, más allá del cielo. Imaginad el terror cósmico en su estado más puro, al estilo Lovecraft, la perturbadora noción de que nuestro cielo azul no es un refugio, sino apenas un velo translúcido y frágil, una membrana irrisoria que nos separa de una locura exterior insondable. Y fue Henry Creel, quien se atrevió a rasgar ese velo. Y aquí es donde la cronología encaja con una precisión aterradora. En 1979, Once no desterró a Henry a una dimensión paralela. No, lo expulsó de la realidad, lo arrojó directamente al vacío exterior, al abismo. Y allí Henry no murió, sobrevivió, mutó y se convirtió en Vecna, vagando por ese infierno hasta dominarlo. Pero su sed de venganza chocaba con una barrera física, el vacío infinito entre dimensiones. La distancia era insalvable, así que Henry hizo lo único que le quedaba. Empezó a construir, empezó a excavar desde el otro lado de la realidad, hasta que llegó 1983, el contacto psíquico con Once, en el tanque de privación sensorial, actuó como la chispa final. Fue el instante en que los dos taladros cósmicos se encontraron, la conexión se completó, y en ese preciso segundo nació el mundo del revés, no como un mundo, sino como un puente artificial. Una colosal obra de ingeniería diseñada para unir su exilio en el abismo con su objetivo en la Tierra. Y por eso el tiempo está congelado en 1983, porque ese fue el momento en que se hormigonó el túnel. El mundo del revés es una instantánea del momento de su creación. Flipa, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a abordar la parte más oscura de esta teoría, la parte que hace que Stranger Things deje de ser una aventura ochentera y se convierta en una historia de terror científico. Porque hemos dicho que mantener un agujero de gusano atravesable requiere energía, mucha energía, energía planetaria. Según la relatividad general, la cantidad de energía negativa necesaria para mantener abierta una boca de gusano de un par de metros es equivalente a la masa de un planeta gaseoso. Sí, sí, grande, muy grande. Pero Vecna no tiene un planeta gaseoso. Vecna no tiene un reactor nuclear. ¿Qué tiene Vecna? Pues tiene víctimas. En los últimos episodios se planteó una duda que me heló la sangre al verlo. Si las muertes en Hawkins sirven para abrir o estabilizar puertas, ¿por qué algunas parecen arbitrarias como la de Barb? ¿Son errores de diseño? ¿O piezas de un sistema que aún no entendemos? Pues la respuesta está en la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Para mantener estable la estructura del puente, es decir, el mundo del revés, contra la presión colosal del colapso gravitatorio, Vecna necesita una inyección constante de energía psíquica y biológica. Las muertes rituales de la temporada 4, el reloj marcando las horas, los huesos rotos, los ojos succionados, no es sadismo. Bueno, no solo sadismo, es repostaje. Vecna es un ingeniero que está alimentando una caldera. Cada joven que mata es una batería que tira al fuego para mantener las paredes del túnel abiertas un poco más. Fue el primer ladrillo de energía que cimentó la estructura. El diario de Brenner lo sugiere. El sistema es un mecanismo de conversión. Transforma conciencia y vida en estabilidad topológica. Y esto convierte a Vecna en algo mucho más peligroso que un villano de cómic. Lo convierte en una fuerza de la naturaleza que debe consumir para mantener su camino abierto. Si deja de matar,
el puente colapsa. Y esto nos lleva inevitablemente al desenlace, porque ningún motor puede funcionar eternamente si el combustible se agota o si la estructura es defectuosa. Y ahora lo sabes, cada muerte en Hawkins no fue solo una tragedia, fue una transacción. Y si hay una pista cultural que los hermanos Duffer nos han estado gritando a la cara, es esta: Donnie Darko. La serie hace referencias constantes a esta película. Y ahora entendemos por qué. La trama de Donnie Darko gira en torno a un universo tangente, una realidad alternativa inestable que se separa de la principal y que, si no se corrige, colapsará y destruirá el universo primario. Los documentos lo confirman. Esta comparación no es casual. Si el mundo del revés es un agujero de gusano inestable, su destrucción parece inevitable. Esto es física básica. Los agujeros de gusano son dinámicamente inestables. Tienden a la entropía máxima, tienden a romperse. La grieta que se abrió en Hawkins al final de la temporada 4, esa cicatriz gigante en el suelo, es la evidencia de que la estructura está fallando. El puente se está ensanchando demasiado rápido. Las vigas de materia exótica no aguantan. Estamos ante un escenario de singularidad desnuda. Si el puente colapsa mientras está conectado a la Tierra, la liberación de energía gravitacional sería equivalente a 1000 bombas nucleares. Sí, 1000 bombas nucleares detonando simultáneamente en el centro de Indiana. No quedaría nada, ni Hawkins ni Indiana. Quizás ni el medio oeste americano. Así que el final de Stranger Things no va a ser una pelea de puñetazos con Vecna, va a ser un problema de demolición controlada. Porque ¿cómo cierras un puente que se está cayendo sin que te aplaste? Tienes que cortar la conexión desde dentro. La gran pregunta es, ¿quién o qué lo mantiene abierto? Y la idea de un sacrificio final empieza a ser bastante probable. Para cerrar un puente Einstein-Rosen de forma segura, necesitas interrumpir el flujo de energía negativa en la garganta. Necesitas estar dentro del mundo del revés y detonar algo o alguien que rompa el equilibrio. Y esto nos lleva a 11 y quizás a Will, porque Will Byers fue el primero en entrar y su conexión con el abismo es fundacional. Él siente a Vecna, él dibujó el mapa. Si el mundo del revés es una proyección de la mente que le dio forma, y si 11 fue quien abrió la puerta original, uno de los dos, Will o 11, son las llaves de carga. La física dicta que para salvar el universo, nuestra manzana, el gusano, debe morir. Y todo lo que esté dentro del gusano desaparecerá con él. Hemos pasado una década teorizando sobre monstruos, pero al final Stranger Things siempre ha sido una serie sobre la ciencia mal aplicada, sobre hombres como Brenner que intentaron forzar las leyes de la naturaleza y abrieron puertas que nunca debieron tocarse. Ahora sabemos la verdad. No hay universos paralelos seguros, solo hay un cosmo vasto, oscuro y hostil encima de nosotros, y un túnel inestable, hecho de pesadillas y manteniendo con sangre que nos conecta a él. El mundo del revés no es un lugar. Es un error en la geometría del espacio-tiempo que debe ser corregido. La temporada 5, la temporada final, no va sobre ganar una guerra, no, va sobre cerrar una herida. Y las heridas, cuando se cierran, siempre dejan cicatriz. Y ya está el vídeo por hoy. Quiero que hagáis ahora una cosa, bajad a los comentarios y decidme ¿qué os ha parecido esta explicación científica? Y mejor aún, ¿qué os está pareciendo este final de la serie? ¿Qué os ha parecido el final si ya la habéis visto? Leed los enlaces que os dejo en la descripción, donde analizo los documentos filtrados línea por línea. La ciencia ha hablado, y si toda esta información sobre agujeros de gusano, materia exótica y la verdadera naturaleza del mundo del revés os ha volado la cabeza, tanto como a mí, reventad el botón de like, de verdad, porque sí, ayuda muchísimo a que el algoritmo no nos envíe al abismo antes de tiempo. Suscribíos y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y si te quedas con ganas de más ciencia o incluso de esas curiosidades históricas que tanto nos gustan, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí cuelgo contenidos que no caben aquí en YouTube. Y además allí podemos hablar más de tú a tú. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.